Miguel, bueno, pues sin lugar a dudas hay temas bien interesantes que hoy me gustaría platicar contigo, que los abordáramos. Y uno de estos es la desaparición del INSABI. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están desapareciendo estas pues dependencias de gobierno que parece que se dijo iban a funcionar y a la mera hora no funcionan? Pues es parte de lo que eh, le ha pasado a este gobierno, particularmente en el tema de la salud. Acuérdate que nos prometieron un sistema de salud como Dinamarca, nos vendieron el INSABI como la panacea, como lo que necesitaba México, y al final sucumbió este organismo que hay que recordar suplió al Seguro Popular, que bien había funcionado en diferentes gobiernos, que había de alguna forma eh, resuelto muchos problemas de salud de los mexicanos, y para no tener ahí la marca de sus adversarios, el presidente decidió pues desaparecer el Seguro Popular e inventarse este bodrio, este Frankenstein que es el Insabi, y al final de cuentas pues tuvo que suprimirlo y anexar lo que quedó de él o las deudas que quedaron de este instituto al IMSS Bienestar, que al final de cuentas pues no sirvió de nada el INSABI, y tranquilamente un decretazo y el presidente lo desaparece y le da las funciones al IMSS Bienestar, lo que me parece evidentemente un fracaso en ese tema por parte del gobierno federal, y que al final de cuentas demuestra que no todo lo que se considera bueno en las campañas y de lo que se puede tener una buena expectativa resulta al final. Ya lo vimos también con el avión presidencial, que ya lo comentábamos, eh, dineral que costó más de 6,000 millones de pesos, lo vendieron en 1,700 millones y todavía en condiciones muy extrañas. Todo esto que le ha ocurrido al presidente de la República, pero que no solo le ha repercutido a él en su gobierno, sino que tristemente quienes están pagando los platos rotos, quienes estamos pagando los platos rotos somos los mexicanos por las ocurrencias de esta, este movimiento llamado Morena, que también adoptó el nombre de creo, de Cuarta Transformación, que definitivamente ha sido un fracaso para ese proyecto y algo catastrófico en materia de salud para nuestro país, Sebastián. Otra cosa que no le funciona, ya vimos que la pandemia no fue atendida como era debido, los niños con cáncer, las mujeres con cáncer, las guarderías, las estancias infantiles, todo en ese sentido le ha fracasado al presidente de la República, Sebastián. Pues sí, es muy difícil y sin embargo se siguen buscando cómo seguir reestructurando las leyes en nuestro país a pesar de las formas. Ya vimos esta rebelión ahí en el Senado donde, bueno, pues se legisla al vapor y alrededor de 20 leyes son las que se han pues se han reformado en una inclusive cambio de sede, tantas cosas que sucedieron, Miguel. Sí, tantas cosas que suceden en el Senado de la República, donde debiera haber armonía, donde debieran demostrar que se trata de un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. No, tristemente se han montado diversos circos y pues no hay a cuál ir, mi querido Sebastián, no hay a quien de alguna manera pues reconocerle actividades destacadas en el Senado. Acuerdan, luego a la hora de las votaciones desacuerdan, y todo tiene que ver con la desaparición del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el órgano garante de la transparencia en este país, y que, bueno, pues no les gusta a muchos cómo funciona, no les gusta la manera en que se han conducido incluso los propios consejeros del INAI al reclamarle al Ejecutivo y reclamarle al Senado ya el nombramiento de los nuevos consejeros, porque pues
es inoperante ahorita el organismo, no pueden sesionar porque no legalmente no están completos, y el Senado se ha convertido en un campo de batalla para quienes quieren que ya el INAI funcione y quienes no quieren, como lo manda el presidente, que funcione el INAI, Sebastián. Es triste porque es un organismo que se ha funcionado, que ahora intentan confundir los del régimen, las funciones del INAI, y dicen que no sirve para nada. Claro que ha funcionado, es un órgano garante, sobre todo también de la protección de datos personales. Yo creo que ha funcionado, se ha venido perfeccionando, y me parece que el gobierno y sus aliados en la Cámara de Senadores pues han desvirtuado todo y pretenden pues desaparecerlo, y como lo manda el presidente de la República, pasarle sus funciones a la Auditoría Superior de la Federación, lo cual evidentemente no es lo mejor. Todos los organismos que no le gustan al presidente por una u otra cosa son atacados. Ya lo vimos con el INE, que afortunadamente no pudo. Lo hemos visto también con otro poder como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tampoco ha podido el presidente de la República, y ahora se ensaña con el INAI y pretende desaparecerlo de un plumazo, lo cual no se ha podido, porque la oposición en este asunto se ha mantenido firme, aunque desorganizada, aunque sin una estrategia, aunque a gritos y sombrerazos y con nada que pueda representar algo verdaderamente viable para evitar que el INAI desaparezca. Tristemente la oposición se ha convertido solamente en un ente reactivo y no activo, y reaccionan a las ocurrencias del presidente y reaccionan a las ocurrencias en sus pares, o en la Cámara, o en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero no traen una agenda que permita de alguna forma incluso a ellos, a la oposición, unirlos. Ya ves que MC no ha terminado por aliarse con PRI, PAN y PRD, y bueno, pues están desarticulados, y para el 24 eso les va a costar evidentemente muy caro, Sebastián. El INAI ha sido la manzana de la discordia, pero no es todo el tema del INAI. Hay muchas cosas que el gobierno federal pretende minar, pretende debilitar, y la oposición no se da cuenta hasta que ya tienen encima el problema, y hasta que ya no pueden hacer nada más que gritar y tomar tribunas y poner pancartas y hacer algo que definitivamente no funciona para detener toda esa intentona del gobierno federal de aprobar, en este caso, 20 leyes sin haberlas leído los senadores, como ya lo demostraron los señores y señoras diputadas en el Congreso al aprobar leyes sin tocar una coma. Pero no solo no tocan la coma, sino ni siquiera leen los contenidos de estas reformas y de estas leyes, Sebastián. Efectivamente, hay muchas cosas muy raras, como ocurre también en lo que es la celebración del Día del Trabajador. El día de ayer, 1 de mayo, pues vimos manifestaciones en torno precisamente a este derecho que busca el trabajador, pero la justicia laboral parece que no llega, pareciera letra muerta que no llega al trabajador Sí, con esta social. definitivamente, Sebastián, el trabajador es el eslabón más delgado, el eslabón más débil de esta cadena productiva en nuestro país. Y bueno, pues ya no hay ni siquiera una reivindicación de derechos a partir de las manifestaciones públicas. Esto tristemente se ha, pues, de alguna forma desvirtuado desde que ya no hay una cohesión en los organismos de los trabajadores. Ya no hay más que manifestaciones del día, para que después a los trabajadores sindicalizados se les otorgue otro día más de asueto. Y la agenda del gobierno federal, ¿en qué se circunscribe, Sebastián? En la reducción de los horarios o de las horas de trabajo, lo cual también me parece ahí un tema ocurrente, que apenas lo pactaron ahí sobre las rodillas, que apenas lo
lo están tratando de determinar al vapor también, como las leyes que aprueban, no es definitivamente la reducción de jornadas laborales como se va a resolver el problema de los trabajadores en este país. Hay muchas cosas que al trabajador golpean, y cuáles son las cosas que más golpean, Sebastián: la escalada de precios, los precios de la canasta básica, que todos los días tienen problemas. Al trabajador no se le ha hecho justicia definitivamente, como bien decías, porque no se procura realmente resolver los problemas de fondo, sino resolver problemas como el salario mínimo, que lo incrementan, pero no detienen la escalada de precios, y esto genera inflación. Y el más afectado, ¿quién es? El trabajador. El trabajador que todos los días sale a buscar el sustento, pero que tiene un salario raquítico que apenas le da para sobrevivir. Pero también con aquel que está desempleado, Sebastián. No hay una política clara de empleo en este país, y esa es una de las formas más tristes de ver que la agenda pública de este país, que la agenda, incluso también hay que decirlo, ¿no? Porque no solo es responsabilidad del gobierno, también es responsabilidad de la sociedad, también es responsabilidad de quienes no salen a reclamar, de quienes se conforman con pues una beca para sus hijos, de quienes se conforman con una dádiva. Pues tristemente así es el gobierno, eso es lo que está haciendo, y no resuelve los problemas de los trabajadores, nada más les da un paliativo, los mantiene tranquilos, no los impulsa, no los motiva, no les genera fuentes de empleo, no les genera expectativas para emprender. Y yo creo que ese tipo de situaciones es la que tienen sumido al país en una constante escalada de precios, porque no hay políticas públicas integrales que contengan los precios, que también generen salarios dignos para los trabajadores, y que generen lo que más necesita este pueblo: empleo, Sebastián. Ahí no se reivindica el derecho de los trabajadores. Exactamente, pues sí, hay mucho todavía que hacer en este tema. Pues Miguel, yo te quiero agradecer mucho tu colaboración esta mañana, y seguramente la próxima semana estaremos hablando de otros temas muy importantes. Dios mediante, nos saludamos la semana próxima, Sebastián. Mientras tanto, te mando un abrazo, y un abrazo también para mis paisanos ahí en Tecámbaro. Gracias, buen día. Buen día. Pues ahí que ustedes la colaboración especial esta mañana de mi buen amigo Miguel García Tinoco, quien nos habla de estos temas que vaya que las cosas están pues difíciles en nuestro entorno.